presente, rebeldía de existir. Como si fuera un sol naciente, de a poco volviendo a ser fuerte. Al origen volviendo, sobre mis ancestras, todos nuestros sueños viven. Al origen volviendo, sobre mis ancestros, todos nuestros sueños Tulen, listan un tayin piuke, listan un tayin kalul, listan un tayin angel, listan un tayin longko, tayin puyu kafe jasamun, kumene wen, kaming la melu apen, pengen chinor pegatwal, pengen chine wen tulal, tayin piuke rume manin kulei. Como si fuera un sol naciente, de a poco volviendo a ser fuerte. Al origen volviendo, sobre mis ancestras, todos nuestros sueños viven. Al origen volviendo, sobre mis ancestros, todos nuestros sueños viven. Al origen volviendo, sobre mis ancestras, todos nuestros sueños viven. Al origen volviendo, sobre mis ancestros, todos nuestros sueños viven. Camino por el sendero, miro a las estrellas del firmamento, mis pulmones se llenan de aire y viento, clorofila eterna de mis ancestros. Corro por el camino, llevo un mensaje, mi destino, una misión dada por mis antiguos para ver la paz en el recorrido. Y grito voy con mi canción, nadie me alcanza, soy tan veloz, mi corazón tiembla, mi voz, traigo esperanza pa' mi nación, yes, mi canción. Y si pierdo el camino, los árboles ayudan al sentido que tengo para seguir el camino sin encontrarme con el enemigo. Oh, huerquien de sangre eterna, huerquien que no tiene clima ni senda, yo llevo el mensaje de las estrellas, de las flores que nacen en la pena.
nadie me alcanza, soy tan veloz, mi corazón tiembla mi voz, traigo esperanza pa' mi nación y grito voy con mi canción. Nadie me alcanza, soy tan veloz, mi corazón tiembla mi voz, traigo esperanza pa' mi nación, y es mi canción, y es mi canción, y es mi canción. Y es mi canción. Eso es. ¿Cómo suena? Nehuentuleymupu peñipulamien. Con todo el neguen. ¿Cómo suena? Hamulepe, Hamulepe. Dice así. Tuful es el canto de Mapudungun que va cortando Auquín con resistencia que el Huesache va espantando y levantando un territorio que no va a dejar de gritar. Huehuaín en contra de la instalación de una central y su proyecto que destruye nuestra tierra a destajo. No queremos su progreso ni su oferta de trabajo. El crecimiento suena bien bonito con un discurso ley. Taincuififuta trayenco, Kizulelay, así que pongan oreja a los que el poder manejan. El Tuful tiene a su gente que lo proteja, bien dispuesto a dar la lucha en defensa de su caudal. De político magnate, empresario transnacional, bien dispuesto a dar la lucha en defensa de su caudal. De político magnate, empresario transnacional. Defendamos nuestra herencia, Compuche, Tuful en resistencia, Amulepe. Defendamos nuestra herencia, Compuche, Tuful en resistencia, Amulepe. Defendamos nuestra herencia, Compuche, Tuful en resistencia, Amulepe. Defendamos nuestra herencia, el Gualmapu en resistencia. Como suena Pupeñ y Pulamien, con todo el Nehuen. Esa es, por los Trayenco y los Menoco. Este canto de resistencia es como el canto del Teguel. Levantamos nuestros hueños al llamado del Culcul, rompiendo fronteras como Arao. Amulfineta mi película que sau Fic Gualmapu meu. Enero que pale Chichipantu 2021 meu. Temuco Guaria meu. Mapuche Ñilelfun meu. Quintu Fiñe www.ficgualmapu.cl. Viernes que la mariquiñe con chiantu Julio Quillen Fente Puaita mi amulal tamiquesau. Mari pupapay, puchachay, pulamien, puenui. Kume akakumpayaimun tufashi cine en turruca meu, Inche Morino Ortiz Herrera Piñén, Santiago Guarria meu, Feulá Temuco Guarria, Melén. Inche Quimeltuzungufe del Festival Internacional de Cine y Artes Indígenas en Gualmapu y en representación de todo el equipo. Desde acá del territorio ancestral e histórico mapuche les damos la bienvenida a otro capítulo de Cine en Turruca. En esta ocasión nos convoca la Salud Mapuche. Estamos invitando a conversar sobre esto porque hoy más que nunca, en tiempos de pandemia, en tiempos de poyegún, de cariño y de cuidado colectivo,
y de lucha permanente de nuestro pueblo originario, de nuestro pueblo mapuche. Estamos ocupando un lugar primordial. La salud es un tema que mucho se habla, pero la salud mapuche muy poca cabida tiene siempre en los medios tradicionales, y desde el pueblo mapuche existe un diálogo y una sabiduría y un quimón que hoy va a tener el espacio que creemos merece. El equipo ha querido compartir en esta ocasión un documental que fue parte de la selección del festival anterior de nuestra quinta versión, que es titulado Tuvaji Monguemu, del director Antonio Caro. Es un documental que fue grabado en el Alto Biobío y que acompaña la vida de una criaturita, un bebé pehuenche y su madre, y con ello cómo también se revela la violencia a las que se tiene que enfrentar en nuestro pueblo, las madres mapuche en su proceso de maternidad, al tener que acudir a la salud huinca, a la salud occidental. Este documental dura 28 minutos, y luego de ello vamos a estar con tremendos invitados, tremenda invitada. Vamos a estar con Teresa Carriqueo, presidenta de la comunidad Sin Tierra de Galvarino, y también con el lonco de la comunidad, Lamián Fernando Guayquil, para poder dialogar sobre lo que es el proceso del Centro de Salud Mapuche de Galvarino y en qué está hoy. Es un proceso que nos va a enseñar muchísimo también. Así que a continuación les dejamos con este documental que, vale mencionar, fue muy reconocido por nuestro jurado, por la categoría de derechos de las mujeres indígenas y también como mejor documental, así como lo ha sido también en otros festivales hermanos. Así que ojalá que lo disfruten, y luego, como siempre en estos espacios, queremos generar la máxima cercanía aún en este contexto, así que si tienen preguntas, comentarios, vayan dejándolas ahí, y vamos a ir generando el Nuchamcagún, el diálogo tan necesario. Ya estamos de regreso. Agradecemos a todas las personas que se quedaron al visionado y que se van a quedar al Nuchamcagún, y les informamos a quienes se sumaron entre medio de la proyección que este documental lo pueden ver en figualmapu.cl, va a aparecer por ahí en el GC la información, como también pueden ver muchos otros materiales que han sido parte ya de los casi 6 años que llevamos como festival. Para eso solo tienen que hacerse una cuenta gratuita. Como la mayoría de las páginas se hacen una cuenta gratuita, no les hacemos muchas preguntas, así que no se preocupen, y ahí van a poder ver muchos documentales, muchos cortometrajes y variados materiales y de distintos formatos, distintos tiempos, distintos pueblos. Con un buscador ahí ustedes pueden ver, y Tuvaji Monguemu es uno de ellos, así que no se preocupen que ahí se pueden poner al día. Ahora queremos darles la bienvenida a nuestros invitados, nuestra invitada, Teresa Carriqueo, la Lamien, presidenta de la comunidad Sin Tierra de Galvarino, y también al lonco Fernando Guayquil. Bienvenidos, Lamien, ¿me escuchan? Mari Pulamien. Lamien. Muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo están? ¿Cómo llevan estos días? ¿Cómo están de salud? ¿Cómo está su gente por allá? Bien, todo bien. La familia, los abuelitos, todo bien. Por lo menos el virus no ha llegado todavía en nuestra familia y estamos súper bien, contentos. Igual ya estamos pasando, o sea, no hemos pasado agosto, pero estamos comenzando agosto, que es más delicado, sobre todo para los abuelitos. Pero estamos todos bien. Gracias. Que leí, Lamien. Kom klei en Lamien, Shaltu Mai, que mañana hay manca, que me rupaleman, como puche, como pudomo, como pumachi, cal, que tú le lo tu pachiquitam. Leí, Lamien. Rume mañana ustedes. Lamien, ¿pudieron ver el documental? ¿Pudieron ver la proyección? Sí, ley. La vimos, pero se van a poner al día después. La conexión, aprovechamos de informarnos, no anda de lo mejor. Entendemos también las dificultades que hay en la conectividad. Los Lamien están desde allá de Galvarino, así que nos tengan paciencia. Cualquier cosa, igual vamos a seguir escuchándolos. Así que cuéntenos qué pudieron ver del documental, qué les pareció.
Primero que nada, Lamien, igual yo quería saludar a todos los lamienes que lo están viendo, agradecer igual a la institución, a ustedes por invitarnos a hacer este Trump. También quisiera saludar a mis lamienes presos políticos mapuche y hacer un llamado al gobierno que ojalá él pudiera retirar a los carabineros, a los milicos de los territorios nuestros y que pueda tener mejor voluntad igual con nuestros lamienes. Eso por ahora, para empezar. No sé, el Trump del video igual quisiera decir igual que la Lamien, obviamente que no se sentía cómoda porque no es lo mismo que tener su guaguita ante una Lamien partera que antes de un funcionario porque no hay la misma conexión. Se notó bien claro en el video de que ella cuando llegó a la Machi tenía una conexión más de confianza. Entonces, eso igual para uno como mujer que ha tenido que tener su guaguita en el hospital es complicado, es complejo. Sí. Es así. Lamien, se percibe esa tensión, esa incomodidad, esa violencia implícita que está todo el tiempo y de esa incomprensión también de lo que es la salud mapuche y de la importancia dentro del ser mapuche, como que no se ve una voluntad de entenderlo en todo el documental. Y sobre eso y sobre lo mismo es que por eso quisimos invitarles, para quienes no saben, los Lamien acá son parte de un proceso fundamental en Galvarino, en el Centro de Salud Mapuche, un proceso que lleva más de ya 17 años, nos contaba la Lamien, y sobre eso queremos conversar. Queremos saber cómo surge este proceso, Pulamien, cómo identifican también la necesidad, cómo nace la comunidad, de partida la comunidad sin tierra, porque este es un proceso que es comunitario y quisiéramos saber cómo nace la comunidad sin tierra. La comunidad sin tierra nace con dos objetivos importantes en ese momento. Una, el Centro de Salud Mapuche, y otra cosa, el subsidio de tierra que nosotros igual estábamos luchando. La comunidad nació en el 2001 y de ahí nosotros empezamos con los dos sueños al mismo tiempo, luchando una cosa y también la otra, de la mano la otra cosa. Entonces, nos juntamos gente de distintos territorios, de distintas partes de comunidades, porque lamentablemente, antiguamente nuestros viejos por la guerra se tuvieron que expandir. Entonces, no sé, pues nosotros nos juntamos aquí en Galvarino y comenzamos a conversar con nuestros lamienes y así nació la comunidad. Eso nos llevó a pensar distinto, a luchar por algo que nos corresponde. Y un sueño lo tenemos como casi logrado, pero igual nos falta. Pero el otro sueño nos quieren arrebatar de nuestras manos y es lo que nosotros estamos luchando día a día y dando la pelea. Y en la comunidad, la mayoría somos mujeres, somos lamienes. Hay poquito, hay como 2, 3 hombres que nos acompañan en el grupo de la comunidad. Pero igual ahí luchando también. ¿Quiénes componen esta comunidad? ¿Cuántas familias, Lamien? Son como 68 más o menos. Sí, 68 socios. Sí. Y usted habla de dos sueños, por así decirlo, dos anhelos, uno que le están cumpliendo y otro que le están arrebatando. ¿Cuáles serían estos? Uno, peleamos por las tierras. Ese sueño lo tenemos como cumplido. Claro que todavía nos falta a algunos socios para que ellos pudieran tener su tierra, volver a tener su tierra. Lo otro es que el centro de salud
hemos tenido conversa con el señor alcalde que está de turno hoy día y él se lo está negando para devolvernos o pensar que el proyecto nació desde la organización. Este proyecto nació desde la organización, no nació desde el municipio hacia la organización. Si hubiera nacido desde el municipio hacia la organización sería distinto. Yo no estaría peleando un derecho que no me correspondería a mí, pero hoy día estoy peleando por un derecho que nos corresponde como pueblo, como mapuche, como che. Entonces, eso es la rabia que tengo, la mien, pena, porque siempre lo han mirado así, lo han humillado, porque somos mapuche. ¿Y cuáles no sé, serían pues, las razones? Disculpe. Lamien, ¿cuáles serían las razones que está dando el municipio, en este caso Marcos Hernández, si no me equivoco, para arrebatar este espacio, para hacer parte y querer administrarlo, que esa es como la disputa que ellos proponen? Principalmente él dice que no puede, que legalmente no puede dar en comodato la construcción del Centro Salud Mapuche, ¿ya? Pero nosotros decimos que sí se puede, porque hay leyes que permiten entregar en comodato un bien raíz, y por lo tanto eso es lo que nosotros estamos luchando. Y aprovecho, por supuesto, igual saludar a la gente que nos están viendo, saludar a las machis, a los hijos de las machis, a los nietos de las machis, a los familiares de los loncos, a los loncos que siempre nos han estado acompañando, no solamente de la comuna de Galvarino, sino también de otras comunas que son parte de este proyecto, porque este proyecto abarca todo lo que es el territorio Onalche, ¿ya? Por lo tanto, son varias las comunas que están en este proyecto, pero que principalmente lo hemos trabajado acá con actores locales. Nosotros, desde que iniciamos este proyecto, junto con crear la comunidad indígena, como lo decía la Lamien presidenta, con dos sueños. Una es el poder recuperar nuestras tierras, lo otro es la construcción de este Centro Salud Mapuche. Hoy día, ya construido este Centro de Salud Mapuche, nosotros queremos hacerlo funcionar, pero no es lo mismo, no da lo mismo que lo haga funcionar una institución del Estado. Para nosotros, el objetivo es hacerlo funcionar nosotros. El proyecto es de nosotros, el proyecto lo construimos nosotros. Por más de 18 años ya hoy día que hemos estado gestionando este proyecto, hemos tenido la capacidad de hacer gestión, de articular instituciones tanto del Estado como instituciones privadas para lo que es la asesoría técnica, porque igual por varios años trabajamos con Servicio País, la cual nos facilitaban profesionales para poder ir ordenando todo lo que es la documentación de este proyecto, pero también nos tocó caminar muchas veces, y aquí aprovecho igual saludar a aquella gente que ya hoy día no están con nosotros, pero sí nos acompañaron muchas veces a Temuco, a Imperial, a otros lugares donde nosotros pedíamos apoyo para ir coordinándonos, para poder tener resistencia, porque resistir 18, 19 años en un proyecto y ser constante y tener perseverancia, se requiere mucha paciencia, mucha organización, ¿ya? Por lo tanto, yo aprovecho este medio igual de poder hacer un llamado a las instituciones políticas, partidistas también, porque querámoslo o no, el alcalde de acá pertenece a una institucionalidad partidaria. Él es de la Democracia Cristiana. Hoy día veía en el Facebook, por ejemplo, la Democracia Cristiana, donde decía de que ellos están para trabajar un nuevo pacto ya con la sociedad. Bueno, ese nuevo pacto debe ir dándose en la práctica, en los territorios, en las comunas, señales concretas. Ahí entonces un llamado. A la vez pertenece a lo que es la nueva mayoría del señor alcalde. Si en algún momento se ha luchado juntos, ¿por qué no se conversa políticamente de tal manera que, por qué tenemos que tener tanta violencia?
porque para nosotros es violencia que nos estén negando también este comodato, este derecho que nos pertenece como mapuche. Es violencia, es incitar a la violencia, es racismo. Entonces nosotros decimos, basta de racismo, basta de violencia, basta de discriminación. Nosotros podemos, y ya lo hemos ido demostrando con este proyecto que llevamos más de 18 años trabajándolo hoy día. ¿Qué organización es la que ha traído una inversión de esta envergadura de más de 700 millones de pesos? Somos nosotros, los mapuches, a través de distintas organizaciones, porque aquí, si bien la comunidad indígena sin tierra es la que encabeza jurídicamente el proyecto, pero es apoyado por los loncos, por las machis, por los huaychafes, por los dugumachifes, por todos los especialistas de la medicina mapuche y dirigentes de diferentes comunidades que son parte del Consejo de Autoridades y Representantes Mapuche, por la construcción y autoadministración de este Centro de Salud Mapuche. Entonces nosotros queremos que sin violencia, sin discriminación, se nos pueda otorgar ese comodato que estamos solicitando al señor alcalde, a los concejales. Necesitamos mayor celeridad en los procesos. O sea, nosotros igual decirle de que hemos constituido una mesa de trabajo en la que participa el señor alcalde, en la que participan 3 concejales también, pero no hemos avanzado en lo que estamos solicitando, en lo que es el comodato. Se habla de lo que es lo que pudiera dar la municipalidad, el tema de la administración. Nosotros al municipio no le estamos pidiendo la administración. El tema de la administración lo vamos a ver con otra instancia. Al municipio solamente le estamos solicitando el comodato de nuestro proyecto, porque está construido en un terreno del municipio, pero también nosotros levantamos ese proyecto ahí porque en algún momento, allá por el año 2004, a nosotros nos dieron, o sea, en el Consejo Municipal se acordó entregar en comodato ese espacio donde nosotros hoy día tenemos construido nuestro Centro de Salud Mapuche, ¿ya? Entonces nosotros actuamos de muy buena fe, siempre creyendo una vez más en las autoridades, ¿cierto? Que siempre en el fondo lo han aplastado también, ¿ya? Pero nosotros creímos, dijimos, algún día esto cuando se construya, quien sea la autoridad que esté en el municipio, va a tener que hacer el contrato del comodato, lo que falta. Porque cuando nosotros empezamos a trabajar y cuando tuvimos el acuerdo del Consejo para el tema del comodato, las autoridades de gobierno de esa época nos dijeron de que si el terreno estaba en comodato, ellos no podían invertir, pero sí podían invertir si el terreno no estaba en comodato y si seguía siendo fiscal. Nosotros le dijimos, sí, el terreno sigue siendo fiscal, aunque igual hemos conversado con abogados y nos han dicho de que, mire, si igual podían haberse dado de comodato, pero ahí se cometió el error en no insistir en eso. Ajá. Pero de buena fe actuando, ¿ya? Nosotros siempre pensando en que construido este Centro de Salud Mapuche, nunca íbamos a tener el problema que hoy día lo encontramos, ¿ya? Uh-huh. Por eso hoy en día está construido ya y nosotros queremos hacerlo funcionar, pero nosotros, y estamos pidiendo ese documento que es el comodato, y hasta el momento tenemos esta dificultad, ¿ya? Así que a los loncos, a las machis, y aprovecho igual de paso hacerme parte del saludo a los presos políticos mapuches, en este caso a mi peñi machi Celestino, a su familia también enviarle un gran saludo y fuerza, y ojalá pueda tener esa libertad que todos necesitamos tenerla y vivirla, ¿ya? A todos los presos políticos también acá en la comuna tenemos al peñi Reinaldo Penchulev, que igual está preso, y ojalá tengan esa libertad, porque nuestra gente hoy en día están siendo calificados por terroristas, por cualquier cosa o lucha que hagan. Nosotros a lo mejor nos va a tocar igual luchar y ir a movilizarnos, a hacer fuerza. Y lo primero que seguramente lo van a estar acusando que somos terroristas, ¿ya?
no van a entender que este es un proyecto de sacrificio nuestro, donde también se nos han ido alguna gente por todo lo que han ido haciendo, ¿ya? Hoy día ya no están con nosotros. No van a entender eso y por discriminación lo van a lo mejor al tiro querer encerrar, lo van a querer tener preso. Eso es lo que nosotros no queremos. Y por eso igual estamos haciendo esto y le agradecemos a Fishwell Mapo, a ustedes, por darnos, para poder darnos esta ventana, ¿cierto? Para dar a conocer a nivel nacional, a nivel internacional, este problema de negación de un derecho que estamos sufriendo. Pero también decirles, de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido con los loncos, de aquí de la comuna de Galvarino, los dirigentes y otras comunas en las cuales tenemos coordinación, nosotros vamos a seguir luchando y no vamos a descansar hasta que ese derecho realmente lo tengamos. Así tengamos que pasar, a lo mejor, sufrir más violencia todavía de la que hemos estado viviendo, pero lo vamos a hacer por nuestro antepasado, por nuestro cuifiqueche, por nuestro abuelo. Nosotros no vamos a ser esas personas que vamos a dejar de lado y por cualquier otra oferta que pueda haber, dejar de luchar por este centro de salud mapuche, en la cual hemos tenido oraciones, hemos tenido lágrimas por sacrificio, ¿cierto? Estar ahí luchando. Por lo tanto, nosotros, nuestra responsabilidad política es seguir trabajando, seguir uniéndonos más todavía con las diferentes organizaciones y reitero, las instituciones políticas también, en realidad, si realmente están luchando, trabajando para poder tener una sociedad mejor, empecemos desde los territorios, empecemos reconociendo los derechos que a nosotros nos corresponden. Y aquí en este caso, como lo decía la presidenta, estamos luchando por algo que de verdad nosotros hemos hecho, nosotros hemos levantado. Esto no es que los quedamos apoderar o que quedamos robar un proyecto, esto es propio de nosotros. Así que por lo menos puedo decir hasta el momento eso. Milamien, ¿alguna otra pregunta? Sí, sumarnos también al Nehuen que le enviamos al Machi. Él está en su día 88 de la huelga de hambre, junto a otros 26 presos políticos. Recordar también que hoy día, bueno, esto que ustedes señalan que son decisiones racistas de parte de las instituciones, lo vemos también en la Corte de Apelaciones de Temuco una vez más. Hoy día se negó el recurso de amparo que estaba pidiendo la defensa, que estaba solicitando la defensa del Machi, que vale recordar que él no está pidiendo libertad, él está pidiendo pasar su tiempo de penitencia, su tiempo penitenciario en el Rehue. Está pidiendo pasarlo en el Rehue en el tiempo de cuarentena, claro, en su loft junto a su gente, su espacio ceremonial también. Entonces, esto una vez más se negó y se están dando continuamente señales como que se estuviese avanzando en algo, pero sabemos que en realidad el AMIEN no va a decaer en lo que está pidiendo, porque tiene además el respaldo de los mismos convenios que Chile adscribe. Y en ese sentido, quisiéramos preguntar cuáles son los antecedentes que hay ahí en Galvarino para poder, que lo sustentan a ustedes para pedir este comodato, porque sabemos que es un recurso que sí se le ha dado a otro tipo de organizaciones, cuáles han sido estas y cómo es que estamos observando también este racismo nuevamente con la organización. Bueno, primero es la pertenencia del proyecto, ¿ya? El proyecto no es algo que está en el aire, no es un tema huérfano, esto tiene pertenencia y pertenece a nosotros como mapuche, al pueblo mapuche, el proyecto. Por lo tanto, por una cuestión de principio, por una cuestión de derecho, pero también un tema que debería ser por esto de que las autoridades puedan actuar, ¿cierto? Con cuestiones éticas, ¿ya? Con cuestiones éticas, deberían facilitar para que este comodato realmente se dé. Además, hay leyes como lo que regulan el tema de la municipalidad, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que permite la entrega de comodato de un bien raíz, ¿ya? Nosotros sabemos que el tema
para el tema de la administración es otro tema. Si la municipalidad le estuviéramos pidiendo la administración, sería otra cosa. Ahí sí que tiene que darse a través de una licitación, ¿ya? O sea, una concesión, y esta concesión, por la cantidad de plata que involucra, debe de ser a través de una licitación pública, ¿ya? Pero nosotros no estamos pidiendo la administración al municipio, nosotros estamos pidiendo el comodato. De luego, teniendo el documento del comodato, vemos nosotros, pero no con el municipio, sino que con otra instancia, el tema de la administración, ¿ya? Por lo tanto, también existe el convenio 169 que respalda para que nosotros podamos ejercer nuestro derecho de hacer y desarrollar nuestras cosas. Y este es un tema de salud, un tema de cultura, un tema que involucra también el tema de la religión. Entonces nosotros no podemos entregarle a la institucionalidad del Estado, estando nosotros, además que somos los impulsores del proyecto, no le podemos entregar esa responsabilidad que lo haga el municipio, quien sea quien esté en la alcaldía, ¿ya? Entonces, tenemos el convenio 169, está la ley orgánica constitucional de municipalidades, están los otros instrumentos también a nivel internacional que permiten que nosotros podamos hacer uso de nuestros derechos. Si nosotros tenemos la capacidad suficiente como para poder también nosotros ejercer lo que es la conducción, el ejercicio de lo que es la administración de un proyecto de esta envergadura, ¿ya? Entonces, por lo tanto, creo que dentro de esto, si es un tema solamente de racismo, un tema político, nosotros volvemos a reiterar que se vea de otra forma realmente y que pueda entenderse de que este proyecto es nuestro, es de los mapuches. Leila, porque además, como ustedes han señalado en materiales de difusión, el comodato se lo han entregado a organizaciones, a iglesias evangélicas, se lo han entregado a agrupaciones de guasos, entonces se ve claramente una intención de mancillar el proceso de las comunidades y de también las autoridades ancestrales. Y sobre este mismo proceso, aquí desde el Alto Biobío nos están mirando y preguntan qué se necesita para levantar un centro en comunas aisladas, tal cual es como la zona de Pehuenche. Desde su experiencia les piden consejos para ello. Primero es tener la organización, ¿ya? La organización, en este caso el LOF. Nosotros aquí, como comunidad mapuche, porque es una comunidad urbana, ¿ya? La comunidad indígena sin tierra tiene su domicilio a nivel de la ciudad, del pueblo de Galvarino, ¿ya? Entonces, se pensó en levantar el Centro de Salud Mapuche y construirlo en el pueblo. Ahora, si hubiésemos estado en una comunidad, porque igual caso, hemos estado conversando algunas cosas con dirigentes de Rucacharo, que también están bastante aislados acá en la comuna de Galvarino, donde ellos tranquilamente pueden plantearse algunas postas intercultural, como en otros territorios igual, hemos conversado los temas, pero esto debe empezarse a conversar con la gente, con las autoridades mapuche, ¿cierto? En este caso, en Alto Biobío, con sus autoridades mapuche, con los dirigentes, con la organización ahí que puedan ser parte y empezar a elaborar la idea, trabajar la idea, socializar la idea, porque nosotros igual tuvimos que socializarla tanto aquí en la comuna de Galvarino, en los diferentes sectores, como también en otras comunas, ¿ya? Y de ahí ya empezar a agarrar fuerza. Y nosotros igual, a pesar de este inconveniente que tenemos acá a nivel local, con toda la experiencia que tenemos, nosotros podemos igual ayudar a cómo se puede ir fortaleciendo esta idea, porque tenemos una buena experiencia. O sea, esta experiencia que tenemos de 18 años en este proyecto, cualquiera lo podía haber dejado, o sea, por cualquier otra cosa, dejarla. O sea, tener permanencia de más de 18 años en un proyecto, la cual se parte desde la nada, y hoy día que se tenga construido esto, una cosa bastante grande. Así que ahí sí, los hermanos, ojalá pudieran ellos empezar a trabajar una idea y empezar a articularse y hacer la articulación igual
con las instituciones del Estado. Más de alguna le va a interesar y va a querer respaldarla. Feley, a sumar alianzas. Por aquí también les mandan mucho Nehuen la gente. Elvis Espinosa Gutiérrez dice muy claro, Peñi Lonco, Fernando Guayaquil y presidenta Teresa Cariqueo Levián, seguir luchando hasta conseguir el objetivo de la autoadministración, a no bajar los brazos. La gran mayoría de la comuna de Galvarino apoya a la organización gestora y no entendemos la porfía del alcalde de turno. Nehuen, Pu, Peñi, Pulamien les mandan. También dicen que Sandra Ortiz Suazo, dicen no les dan autonomía porque hay miedo, un Estado que instaura el control a través de la violencia, Estado cobarde. Chelo Sáez dice recuperar todo lo que nos han usurpado estos huincas. Sonia Elizabeth Herrera dice seguir adelante hermanos mapuche con todo el corazón. Así que hay harto Nehuen por aquí también, nos llega Marcelo Iván Toro Collinao, Lamien, dice Mari Compuenui, les manda saludos y también al equipo, así que saludos Lamien, y nos gustaría también saber cómo se proyecta esto, porque bueno, es un proceso de más de 18 años ya, no va a decader pese a las trancas, confiamos profundamente en que se vaya a concretar esto. El Nehuen es mucho el trabajo también, la experiencia también de las autoridades ancestrales, o sea, ustedes ya pararon un edificio tremendo con todo el entendido también de la circularidad y todo lo que entiende a la cosmovisión y el Quimón mapuche. ¿Cómo lo proyectan? ¿Cómo piensan presentarlo también a la comunidad? ¿Quiénes podrían ser usuarios? Si nos pueden contar de ese proceso. Sí. Bueno, primero decirle de que este proyecto, de hecho, en algún momento con las autoridades de gobierno lo catalogamos como un proyecto piloto, porque considera también la atención en los territorios de nuestros especialistas, tanto de las Machi, como los Tamchefe, Peñeñelchefe, así como puedan atender acá mismo en la misma infraestructura, en el edificio que tenemos en Galvarino, en el pueblo, puedan tener en los propios espacios la especialista también la atención a los pacientes que se pudieran derivar, ¿ya? Así que, y la atención va a ser para tanto gente mapuche como no mapuche, para toda la gente, y de las diferentes comunas del país, ¿ya? Si bien la cobertura es del territorio Nache, pero nosotros estamos claros de que si viene otra persona que quiera atenderse acá, igual no le vamos a cerrar las puertas, igual se va a atender, ¿ya? Y lo otro también, igual que nosotros, este proyecto va con la idea también de poder contribuir a restablecer lo que es el Istrófil Muñén, porque nosotros, y tenemos alguna experiencia pequeña igual, consideramos que sí o sí tenemos que reintroducir las plantas medicinales en nuestras comunidades. Para eso tenemos que volver a plantar nativos, ¿ya? Volver a plantar nativos, y ahí sí que yo creo que quienes fueran las autoridades comunales deberían apoyar fuertemente, ojalá, para que realmente la política de desarrollo comunal igual fuera apuntando a eso, cómo nosotros somos capaces desde una política del municipio pudiera tenerse lo suficiente de plantas nativas para que la gente vuelva a plantar el guaye, el palo santo, el peumo, o sea, las distintas variedades de nativos, que no solamente vamos a tener como volver a crear un reservorio de medicina, sino también vamos a contribuir para que el ambiente, el Istrofilmonien, la vida natural, vuelva un poco a lo que era Cuifi, como era en la antigüedad, ¿ya? Vuelve otra vez entonces a nacer el huichulco, el menoco, todo lo que es el chayenco. Hoy día ya no tenemos ni siquiera chayenco, no hay chayenco, no hay huichulco, no hay wufco, ya todo espacio inclusive sagrado hoy día se han secado porque existe una visión distinta de lo que es la sociedad, el desarrollo. Entonces nosotros, yo creo que de alguna u otra manera ahí la Miguel me parece que dijo de que existe el miedo. Yo creo que efectivamente
O sea, existe el miedo de que nosotros igual podamos mostrar de que sí podemos y podemos construir desde un pequeño proyecto algo que pueda ir mejorando nuestra forma de vida, ¿ya? Y no solamente de la vida nuestra como mapuche, sino que de todo, porque ¿cómo no va a ser importante para la vida en general, incluyendo a los microorganismos, a los animales, a todo, si nosotros, a los pajaritos, si nosotros volvemos a hacer el restablecer de alguna u otra manera, aunque nos cueste años, 100 más años, pero que empecemos para poder reconstruir nuestra naturaleza. O sea, toda esta, inclusive esta misma pandemia que hoy día estamos viviendo, es porque hemos trastocado mucho lo que es la naturaleza. Hemos privilegiado la plata, el consumismo, por sobre lo que es la vida. No solamente la vida de nosotros como seres humanos, sino que hemos destruido la vida de lo que es la naturaleza en general, de la biodiversidad. Entonces, nosotros como mapuche tenemos el deber y tenemos el pensamiento y como principio del respeto a la vida, tanto entre nosotros como también hacia la naturaleza. Y eso lo hace ser distinto. Por eso, y de acuerdo a la cosmovisión que tenemos, nunca va a caber que un centro de salud mapuche sea administrado por otra instancia donde solamente ven la parte política o la parte de la plata. Nosotros no tenemos ese raquidón y por eso vamos a luchar y vamos a hacer todo lo que sea necesario, pero lo que queremos es que por la razón nuestras autoridades nos reconozcan y digan si ustedes tienen ese derecho y les pertenece. Leila Mien, ese proceso de restitución del Litrofil Muñén, de la vida toda, también lo vemos en distintos territorios y vemos cómo se mancilla de distintas maneras, como en estos momentos está pasando también con las comunidades que están entre el río Quepe, el río Cautín hacia la costa, con Metrenco, con todas las comunidades que están siendo afectadas por esta subestación Nueva Metrenco. No sé si ustedes están en comunicación, entienden de este proceso, con la línea de alta tensión que se quiere poner en Metrenco Imperial, que va a pasar también por muchísimas comunidades, por muchísimos espacios de Quillatúe, donde también ahí se concentró la mayor cantidad de población mapuche antigua. Existe un valor arqueológico que le llaman con el Wincazungú, pero que en el fondo tiene que ver con todo ese conocimiento y ese valor que hay bajo tierra y que tiene que quedar bajo tierra desde la cosmovisión mapuche, y están remeciendo todo eso sin consulta nuevamente. También mandarle todo el Nehuen, todo el apoyo a los Lemien de allá. Queremos pasar también el aviso, vamos a aprovechar que mañana se va a hacer un punto, un comunicado de prensa para poder difundir esto, porque es una situación que se está desarrollando, que se develó, porque esto siempre lo hacen por debajo, se develó ya hace como una semana. Y mañana viernes 31 de julio a las 10:30 se van a juntar acá en la Plaza Lefcharo, ex Plaza Teodoro Schmidt, para luego ir a tribunales y poder presentar un recurso de protección contra la instalación de línea de alta tensión Nueva Metrenco, enlace imperial. Así que también llamamos a apoyar esos procesos que tienen que ver con todo esto, que es esta continuidad, esta permanencia que muchas veces, y quienes fuimos educados en todo, en realidad quienes fuimos educados en las escuelas, nos han hablado en pasado del pueblo mapuche, nos han hablado incluso mucha gente. A mí me llama mucho la atención, yo soy de Santiago, como decía, y allá mucha gente, que es gente querida, gente educada, cree que las machis son solo mujeres. O sea, hay un desconocimiento total de que no se sabe que los roles mapuches son, no implica género, y que están más vivos, tan vivos como siempre en realidad, como con un proceso colonizador que ha sido muy fuerte, pero con un Kimun y un Nehuen que está por sobre estos procesos engorrosos. Y también lo que usted dice, o sea, lo que ustedes dicen, hay un proceso de diálogo constante al que están llamando, pero si no se avanza y hay esta terquedad también, hay que sumar otras fuerzas. Y en ese sentido, una pregunta que atraviesa muchísimo todos estos encuentros es ¿qué podemos hacer?
como pueblo mapuche, y quienes no son pertenecientes al pueblo, son hermanos, pueblo hermano, o el pueblo chileno, el pueblo migrante, todos los pueblos que estamos compartiendo este territorio, ¿cómo podemos ayudar a este proceso? ¿Cómo podemos sumar fuerzas? Yo creo que tenemos fortalecer la unidad, ¿ya? Fortalecer la alianza con los movimientos sociales no mapuche, fortalecer la alianza también entre nosotros los mapuches. Yo creo que eso debe ser, que hay que seguirla trabajando y de verdad poder avanzar a construir una sociedad más justa, una sociedad mejor, donde en realidad se haga valer a la persona, ¿ya? Que no se siga usando como un objeto, como un trampolín. Aquí tenemos que nosotros tener esa capacidad suficiente de, aunque nos cueste, pero junto con lo que se pueda avanzar, ya sean los movimientos sociales, las organizaciones sociales, movimientos de los estudiantes, de los diferentes niveles, juntos empezar a avanzar en eso, seguir fortaleciéndola. Yo creo que tenemos la posibilidad de que en realidad esos grandes proyectos que se ve solamente desde el punto de vista del capital, de la plata, hoy día se puedan corregir o se puedan no hacerse, porque de verdad compromete la vida de lo que es la biodiversidad del Littrofi Bonguén. No solamente compromete la vida de las personas, ¿ya? Sino de todo lo que es también la parte, como decía usted, de que hay lugares sagrados, hay espacios sagrados de que están, que se podrían comprometer. Así que eso es lo que creo de que debemos ir avanzando y fortaleciendo todo lo que es la unidad. Chaf Mapuchehuén, Inchin, Compuche. Feleila Minji, en ese sentido es muy importante también acudir a experiencias como las de ustedes, que tienen tanto que compartirnos, son procesos que hay que escuchar, y este año vamos a estar también más en contacto y de aquí en más, porque estamos trabajando y proponiendo el tema del sexto FICUEL MAPO, es gobernanza y autonomías indígenas, y el proceso de ustedes sin duda tiene una tremenda escuela al respecto. Así que les dejamos totalmente invitados a ustedes y también a todos quienes nos están escuchando. Si quieren sumar algo más, Lamien, Teresa, la palabra del tungo es de ustedes. No, decir nomás que ojalá el alcalde se ponga con la mano al corazón y tenga voluntad de poder decir: este proyecto no es mío, es de las organizaciones, es de un pueblo mapuche. Espero yo, confío en Chagunechen, que él pudiera colocarse su mano y que diga: se lo entrego a ellos, de una vez por todas se lo entrego, porque ya hace más de 18 años venimos sufriendo, y sufriendo con lágrimas, con hambre, con frío, humillaciones de parte de ellos, porque eso es lo que han hecho. O sea, yo me siento humillada cuando ellos nos dicen: no, porque tenemos que ver que esta ley, que esta otra ley, si tenemos claro que lo que nosotros estamos pidiendo nos corresponde a nosotros por un derecho propio. Y eso, y también aprovechar de, igual a todos los que nos están viendo, invitarlos para mañana. Tenemos un foro, sí, a las 6 o 7 de la tarde, sí, a las 6 de la tarde, que pudieran conectarse, porque igual mañana hablamos del mismo tema del centro de salud, para ver si podemos juntar más fuerza. Decirle también a los lamienes de Alto Biobío que cuenten con nosotros, que estamos a disposición de ellos y de cualquier otro lamien que quiera hacer algo parecido. Estamos para apoyarlo. Nada más agradecerle a ustedes también como institución lamien, a mi lamien Ángel, mi lamien Jorge, a usted. Gracias igual, y cuando pase la pandemia puedan venir a tomar mate como la otra vez. Eso, ahí va nada, a correr. Sin duda vamos a ir por ese mate. Por aquí siguen las palabras en Nehuenada, perdón, el neologismo, estamos medio contaminados. Acá dice Lenny Fernanda:
Chaltumay Lamien, es emocionante escucharlos, inspiran mucho respeto a la visión tan consciente y la fuerza para continuar por las generaciones pasadas y las venideras. Soledad Carmen Wenchun Wina dice, mucho Nehuen para ustedes, gracias por entregarnos tanta sabiduría para esta nueva generación. Así que muchas gracias, Pulamien. También está pasando por ahí la página del Centro de Salud del Galvarino para que se vayan informando, porque la necesidad de canales propios es urgente, sabemos, por todo el sesgo comunicacional que tenemos y sobre todo en estos tiempos. Así que para que quienes muchas veces se impresionan con que estos temas son primera vez que los escuchan, bueno, hay un trabajo comunicacional que aborda cada una de las organizaciones muy, muy profundo y de primera voz, así que desde ahí aprovechemos que estamos en esta hiperconectividad en estos tiempos también para poder informarnos directamente. Así que aquí el equipo celebra que nos salió Matetún, así que vamos a ir a compartir allá las sopaipillas que tanto extrañamos. Y nada, les agradezco muchísimo en representación de todo el equipo. Un tremendo placer conversar con ustedes y que sin duda el proceso va, confiemos, no nos durmamos en los laureles, pero confiemos en que el Nehuen y la fuerza que han juntado durante todos estos años, que sin duda no son solo 18, sino que viene con el Nehuen de todos los Cuifí, va a desembocar y en cordura para ese alcalde, además teniendo tan buenos ejemplos en la comuna, como el mismo Lamien aquí presente. O sea, si se trata de administraciones con pertinencia territorial, como le llaman, en Lamien Fernando Huayquil aquí sabe, y bueno, me permitirá Lamien, pero para quienes no sepan, él fue alcalde de Galvarino y provocó un hito también ahí en un trabajo comunitario de poder presentar la lengua, oficializar el mapuzungún en las escuelas como una lengua a la par también, como lo hacen con el castellano, con el inglés, y eso fue un hito a nivel continental, así que tremendo trabajo ahí, Lamien, y pucha, teniendo ejemplos tan cercanos da una pena, duele el piuque que la terquedad de los líderes que nos plantean acá las instituciones. Así que eso, Rume Mañum, Pulamien, vamos a estar en contacto y vamos a ir por ese material. Y me dicen por aquí que no se desconecten por interno, así que vamos a dar las buenas noches. Pumay, Rume Mañum a todos. Avisarles también que estamos en el último día, mañana termina la convocatoria de películas para el festival Gobernanza y Autonomías Indígenas, así que para todos y todas quienes conozcan, quienes estén realizando, estamos también recuperando este territorio de la imagen, la representación propia de nuestro Kimun, nuestros saberes, así que bienvenidos y bienvenidas a mandar toda última hora, a llenar las fichas y que se pueda, así que para que podamos también ver materiales tan preciosos como los que vimos hoy día, saludar a Lamien Antonio Caro y agradecerles a toda la realización detrás de Tufaji Monguemú, y nuevamente reiterar las gracias, Pulamien, Pumay, y estamos viéndonos. Peucayal. Peucayal. Todo lo que yo sentí, todo lo que yo viví, de todo lo que presentía no me queda nada. Del dolor que yo viví, todo lo que ya sufrí, por todo lo que yo te